Educa, televisión para aprender. Presenta Otra historia. Ahora sí no te salvas, David. A ver, muéstrame lo que tienes ahí, porque si no le voy a contar todo a mi mamá. Ya, bueno, yo te enseño, pero no le digas nada a mi mamá. Y ustedes, chicos, no me vayan a acusar. Ya, miren. Un palo, David, un palo, y tanto drama por un palo. Bueno, a menos que tu héroe sea el abuelo y le hayas quitado eso, igual no veo el drama. Pero es que no era un palo. Te juro, me robaron. Chicos, ¿ustedes vieron algo? David, ¿y qué es lo que buscas? Era la espada de Alfaro. Es que como yo sabía que le íbamos a estudiar ahora a mi héroe favorito, traje algo de él. Pero yo lo dejé aquí en la noche, era la espada de Alfaro. Pero empecemos por saber quién era el viejo luchador. Eloy Alfaro Delgado nació en 1842. Fue el cabecilla de la Revolución Liberal, llegando a ser el presidente del Ecuador entre 1895 y 1901, y en 1906 hasta 1911. Lamentablemente moriría en 1912 en manos de sus opositores. Pero mira este otro que también participó en la Revolución Liberal. Luis Vargas Torres. Nació en Esmeraldas en 1855. En 1877 instaló con Julio Concha Campuzano la primera fábrica de hielo. Luego se asoció con el comerciante Domingo Avellaneda, convirtiéndose en un prominente comerciante. Pero para que lo comprendas mejor, ¿por qué no vemos cómo participó en la Revolución Liberal? A la muerte de su hermano Clemente Concha, durante una batalla contra Ventimilla, viajó a Panamá a entrevistarse con Alfaro. Junto a otros liberales planearían la revolución, empezando en 1882, cuando arribaron a la costa de Esmeraldas. Esa sería su primera batalla. Junto al viejo luchador, vencería a las tropas del coronel Ulvio en enero del siguiente año de su llegada. Torres después se convertiría en coronel de una de las 3 divisiones que combatían en Manabí y entre sus múltiples tareas buscó ayuda económica y hasta llegó a financiar ciertos gastos de la campaña. Torres además escribió el diario de la campaña de Alfaro, donde anotó paso a paso las jornadas libertarias. Como la mayor parte de revolucionarios, fue condenado a morir en 1887. Pese a que su hermano había sobornado a los guardias de la cárcel donde estaba recluido, Torres se negó a abandonar a sus compañeros, haciéndose efectiva la sentencia de morir fusilado el 20 de marzo. Tras su fallecimiento fue arrastrado y lanzado a un sitio llamado Quebrada de Supaiguaico, o del Diablo, donde iban a parar los despojos de los suicidas. Solo al triunfar la revolución se le dio honor a sus restos. David, ¿qué te pasa? Ya, ¿me puedo mover? No era para que te tomes tan literal lo que te dije. Ya baja eso y mejor pon atención. Ah, ya, es que como tú me dijiste que no me mueva y yo soy un chico obediente. Pero bueno, ya. Síguenos contando de la Revolución Liberal, por... Es importante conocer el ambiente que se vivía en ese entonces y sobre todo ver cómo se desenvolvía el gobierno de Ventimilla. Con la Asamblea Constituyente en Ambato en 1878, se eligió como presidente a Ventimilla, manteniendo un manejo cargado de injusticias, lo que hace que en 1880 Alfaro se disponga a hacerle frente, apoyado por el coronel César Guedes. En 1882, Ventimilla se declaró jefe supremo, antes de elecciones con el apoyo de Quito y Guayaquil, desatando la lucha armada entre liberales y conservadores contra la dictadura. Este hecho obligó a la instalación de un pentavirato. Pentavirato, gobierno conformado por 5 personas que en este caso se instaló en Quito. Como verán, había mucha confusión, y entonces en el mismo tiempo había 3 gobiernos: Pedro Carbo, Eloy Alfaro y el pentavirato en Quito. El programa anterior vimos cómo éstas se formaron del campesinado montubio, apareciendo en la época garciana, con un fuerte movimiento social, con connotaciones políticas. Una vez que las montoneras fueron organizadas por Alfaro, causaron inestabilidad a los gobiernos conservadores. En esa época acompañó en la lucha la figura de Nicolás Infante Díaz. Nicolás Infante nació en Palenque, que en esa época pertenecía a la provincia del Guayas. Apoyó las gestas que combatieron los gobiernos tiránicos.
En 1885, Infante fue apresado y fusilado en Palenque. Cuando García Moreno murió, los grupos liberales ya exigían la derogatoria de la Carta Negra, promulgada en 1869. El gobierno de José María Plácido Caamaño en 1884 no hizo más que profundizar los problemas y aparecieron los combativos chapulos. Los combates llevaron a tomar lugares y se dieron varios intentos de paz, como el que ocurrió en el predio La Victoria, donde se concentraron muchas figuras del liberalismo y firmaron el célebre juramento chapulo, destinado a inspirar y sostener la lucha por la libertad del Ecuador. El viejo luchador, a pesar de ser un ganador, tras de sí tenía una historia de derrotas. Inició su lucha a los 22 años, conduciendo guerras como Alajuela, Colorado, Jambelí, Montecristi, Galta, San Mateo, Esmeraldas, Guayaquil, Jaramijó, Gatazo, Cuenca y Chasqui, gran parte de los cuales perdió debiendo exiliarse en el exterior, ganándose el título del General de las Derrotas. En 1895 funda el Partido Radical Liberal. Ese mismo año, el 5 de junio, triunfó. Su célebre frase, "La libertad no se implora de rodillas, se conquista en los campos de batalla", se hizo realidad. Esa parte de viejo luchador no me la sabía, pero bueno, no importa cuántas batallas él perdió antes, para mí siempre va a ser un héroe. Y yo también nunca voy a perder el sueño de... Espérate un ratito, Alfaro es y será un héroe. Y si quieren conocer más sobre su vida y la otra historia, entonces pongan atención. Cada vez que visito el Museo de Alfaro, me imagino cómo serían esas luchas en 1895. ¿Se imaginan estos cañones funcionando durante la batalla de Huangopud, en la provincia del Chimborazo, donde triunfaron los liberales? Todo este armamento siendo usado en Loja y San Miguel de Chimbo, Palenque y Quevedo. Los rostros de estas personas me hacen pensar en quién estaría ese 15 de agosto, cuando se derrotó al general José María Sarasti en Gatazo y cuando triunfaron en el Jirón. La verdad, creo que ellos tenían un solo fin, así que no importaba dónde fuera su campo de batalla, si el ideal era el mismo. Ya para agosto se reunió la Asamblea Constituyente Liberal y nombró a Eloy Alfaro como presidente interino. Cada vez me convenzo más de que Alfaro es lo máximo, ¿y ustedes, chicos, no piensan lo mismo? Pero sabes, David, la verdadera revolución fue armada por el pensamiento liberal de Alfaro, y cuando él fue presidente se hizo oficial. Claro, le debemos muchas cosas a Alfaro, como por ejemplo, algo tan simple como que tú puedas gozar de la libertad de expresión. Eso es muy cierto. Y cuando yo sea mayor de edad y pueda votar... Sí, mayor de edad. Sí, todo el mundo ya sabe que tú ya eres veterana, ya estás pasadita de edades. Bueno, es verdad que tengo un poquito más de 18 años y ya puedo votar. Pero chicos, lo que ahora vemos como tan común, antes era complicadísimo. Y el profe tiene una amiga, Matilde. Ella nos puede ayudar a entender mejor esta situación. ¿Cómo olvidar a doña Matilde Hidalgo? Le hace honor a su nombre, aunque muchos la apodaron la loca endemoniada. Y es que Matilde tenía su genio, pero tal vez fue la única forma en que esta gran mujer podía abrirse campos en sitios que desde siempre habían estado reservados para los hombres. Después de terminar su bachillerato, tenía por objetivo estudiar medicina. Las puertas de la Universidad Central se le cierran, pero tanta fue su insistencia que logra su título en la Universidad de la SUAY. Nada fácil fue el proceso, pues el rechazo de una sociedad conservadora hacía que ella fuera humillada e insultada, pero eso no mermó sus ideales. Sus sueños no terminaron ahí, pues fue la primera mujer que votó y la primera concejala y diputada. Ay, pobre Florencio, está cansado, es que le mandé a traer mi tren de la casa y el pobre se puso a traer de vagón en vagón, pero no importa, aquí lo armamos. No puedo creer, en serio trajo de vagón en vagón. Me sorprende de Florencio. Sí, creo que le faltó un vagón más que ya se va a ver. Pero bueno, es que Florencio desde que le puse en la escuela está súper obediente. Ah, mira, eso me recuerda a que Alfaro también influyó en la educación. Ah, ¿en serio? También hizo las escuelas de adiestramiento. ¡Qué bacán! ¿Ves? Alfaro es lo máximo. No solo pensaba en humanos, sino también en animales. Bueno, David, voy a hacer de cuenta que no escuché eso y mejor que el profe te explique acerca de la educación laica. Con la separación entre el Estado y la Iglesia, se dio la posibilidad a la laicidad de la República, además de la instalación del matrimonio civil y de la legalización del divorcio.
Se consolidó la idea cuando se expidió la Ley de Instrucción Pública, que puso el ciclo de enseñanza obligatoria, laica y gratuita, primaria, secundaria y universitaria, bajo el control del Estado, sin dejar de funcionar las escuelas religiosas. Con ello no solo los mestizos y blancos se beneficiaban, sino aquellos que no tenían antes espacio como las mujeres, los negros, los indígenas, los campesinos y demás, que por primera vez en la historia fueron reconocidos. El tema del Estado laico ha traído consecuencias positivas hasta nuestros días, como nos lo puede contar uno de mis grandes amigos. Escuchen con mucha atención. Yo considero que el laicismo, que en principio es una cosa sana, fue distorsionado totalmente por pasión política en la época desde el general Alfaro, durante el plazo que el liberalismo actuó en el poder. Ahora mismo tenemos esa sensación de que el laicismo que tenemos sí es bueno, porque respeta las ideas y los criterios de los educandos y de los padres de familia en cuanto a educación. Además, una de las cosas que más disgustó a la Iglesia fue el problema que causó los bienes de las manos muertas. A ver, no, esperen un ratito. ¿Cómo es eso de que vienes de las manos muertas? No, a mí me suena eso a que ya es una historia de terror y... no, creo que ya... David, los bienes de las manos muertas no fueron una historia de terror. Aunque terrorífico sea pensar en ello, resulta que las riquezas eclesiásticas eran producto de celebrar misas por el eterno descanso del alma. Luego de su muerte, herencias y legados obtenidos por la Iglesia de los moribundos. Todas las órdenes religiosas habían adquirido un poder económico formidable y se habían convertido en los mayores terratenientes del país y las principales instituciones crediticias de la economía ecuatoriana. Con la idea de nacionalizar los bienes de manos muertas, los reformadores alfaristas decretaron en 1908 la nacionalización de sus bienes eclesiásticos, que fueron asignados por la misma ley a la recién creada Beneficencia Pública. Ahora sí, listo, todo el tren. El sueño de Alfaro hecho realidad. Pero antes de saber de esto, que es el símbolo de su obra, creo que tenemos que conocer cómo terminó sus días. No, justo la parte que no me gusta, ya sabes que no, esa parte es triste. Créeme, David, que para mí tampoco es fácil pensar en ese hecho, pero es algo que nunca debemos olvidar para que no vuelva a ocurrir. Es increíble pensar que el mismo tren que construyó sería el medio que lo llevaría hasta la ciudad de Quito, donde murió. Las mismas calles por donde fue arrastrado, ahora se respira libertad, tanto que casi han callado los ecos de ese fatal día. Mezcla de gritos de respaldo y arrepentimiento, levantándose tan solo un monumento en el lugar donde fue quemado. Realmente prefiero recordar al viejo luchador, al revolucionario que nos llevó hacia una nueva libertad. La construcción del ferrocarril fue una obra extraordinaria y majestuosa para el Ecuador del siglo XIX. Su obra se llevó a cabo durante el gobierno liberal de Eloy Alfaro Delgado, materializando el deseo de modernizar y unir a la nación. Aunque el precursor haya sido Gabriel García Moreno, su construcción desde 1897 estuvo a cargo de la Guayaquil-Quito Railway Company y su operación hasta 1925. En 1902 llegó la primera locomotora del ferrocarril a la UCI y en 1905 el ferrocarril llegó a Riobamba, en 1907 a Ambato. Y para el año siguiente se inauguró el ferrocarril entre Guayaquil y Quito. No era extraño ver cómo varios cadáveres eran conducidos en plataformas y sepultados en fosas comunes. Aún así, el tren arribó a la estación de Chimbacalle de Quito el 25 de junio de 1908. Entonces nos vamos a ir en ferrocarril la próxima semana. ¡Qué bacán! Y para que se queden con las ganas, les voy a dar una probadita de lo que será la otra historia del ferrocarril. En la actualidad, el ferrocarril funciona más como un medio turístico que como un medio comercial y de transporte. Sin embargo, uno no deja de sorprenderse de las huellas que dejó el progreso de Alfaro, pues a la par de las rieles, miles de poblaciones se levantaron, evidenciando una fusión de costa y sierra. El sueño de Alfaro se materializó hasta en la gente.